Buenas tardes, doctor. Bueno, ¿se me escucha? ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha. Sí, perfecto, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar. La idea un poco en este encuentro es revisar. Nosotros estuvimos trabajando esta semana con la respuesta inmune frente a parásitos, viendo fundamentalmente lo que implica un proceso inflamatorio a nivel de mucosas en nuestro organismo, y por lo tanto lo que vamos a abordar un poquito para poder entender mejor todo lo que corresponde a la respuesta inmune frente a parásitos, vamos a abordar un poco la inmunidad de las mucosas. ¿Qué tiene de especial la inmunidad de las mucosas? Que tiene el tejido linfoide asociado a la mucosa como representante de la inmunidad adaptativa y un montón de otros elementos que conforman lo que sería la inmunidad innata y serían los responsables, tanto la parte de inmunidad innata como el tejido linfoide asociado a la mucosa, de cuidar estos puntos de entrada a nuestro organismo como son estas barreras. Así que voy a compartir con ustedes el Power. Un segundito. Y como ven acá, la idea es trabajar en particular un capítulo del sistema inmune que nosotros hasta ahora no lo habíamos abordado. Si bien habíamos mencionado varias veces algunas características de esta inmunidad en particular, que es la inmunidad de las mucosas, hoy en especial con algunas cuestiones que nos explican de este sistema inmune. ¿Qué objetivos tenemos para este encuentro? Primero, comprender los mecanismos propios de la inmunidad de las mucosas, de la inmunidad innata en particular, qué elementos presenta la inmunidad innata y le van a dar protección a estas mucosas. También vamos a tratar de identificar y caracterizar estructuras y poblaciones linfoides que se encuentran en la superficie de las mucosas. Estoy hablando específicamente del tejido linfoide asociado a la mucosa. Vamos a ver cómo está conformado, qué estructuras lo representan. Por otro lado, vamos a revisar las vías de ingreso de los antígenos y los patrones de circulación, tanto de linfocitos B y T vírgenes, así como también de los efectores y de memoria dentro de este tejido linfoide. Es bastante interesante cómo se mueven los linfocitos a lo largo de estas estructuras, buscando todo el tiempo acercarse lo más posible a lo que es la capa externa de estos epitelios, justamente para poder reconocer sustancias extrañas o generar respuestas frente a ellas. Y finalmente, vamos a ver qué elementos existen para poder discriminar, para que este sistema inmune asociado a la mucosa discrimine entre antígenos dietarios y flora comensal y las diferencie de microorganismos patógenos, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. Cuando nosotros hablamos de tejido linfoide o sistema inmune asociado a la mucosa, vamos a hablar de órganos y células que van a estar asociadas sobre todo a epitelios mucosos. Los vamos a encontrar a nivel intestinal, en el tracto respiratorio, en el tracto urinario, también en la cavidad bucal, en la faringe, en el oído medio y en todas las glándulas que están asociadas a estos tejidos, como por ejemplo las glándulas lagrimales, las glándulas salivales, las glándulas mamarias, ¿sí? Estas superficies mucosas donde encontramos a este tejido linfoide van a ser la principal vía de entrada de la mayor parte de los microorganismos. Por lo tanto, vamos a ver que estas superficies mucosas todo el tiempo están expuestas
a antígenos ambientales, a antígenos que ingresan a través de los alimentos de la dieta, pero también no nos olvidemos que hay una flora normal o una flora comensal que todo el tiempo está en contacto con esta superficie. Esa flora normal o comensal no es patogénica siempre y cuando no intente avanzar o atravesar esta superficie. Mientras se mantenga por fuera de la superficie mucosa, tiene acciones beneficiosas, y esto de mantenerlo por fuera es una función de este sistema inmune. Vamos a ver que este sistema inmune va a tener que montar una respuesta inmune efectiva, sobre todo para protegernos frente a microorganismos patógenos. Aunque también, como dije, todo el tiempo este sistema inmune de la mucosa está buscando que estos microorganismos que forman la flora normal no avancen y no invadan el interior de nuestro cuerpo. Otra de las características que tiene el sistema inmune de las mucosas es que tiene que volverse tolerante a antígenos extraños. Nosotros todo el tiempo cuando nos alimentamos consumimos proteínas que van a tomar contacto con estos epitelios, ¿sí? Y lo que tenemos que buscar, muchas de esas proteínas son proteínas solubles, van a poder atravesar este epitelio, y lo que tenemos que buscar es que no haya una activación exacerbada por esas proteínas de la dieta y tampoco exista, digamos, un daño por parte de estas proteínas a nuestros tejidos. Bueno, ¿cómo logra este sistema inmune de la glucosa defendernos frente a patógenos extraños, hacer que los microorganismos que forman parte de la flora normal no intenten invadir, que las proteínas que consumimos con la dieta no sean absorbidas y sean reconocidas como extrañas y causen una respuesta inflamatoria? ¿Cómo logra esto? Primero y principal, porque el epitelio mucoso tiene una serie de mecanismos físicos y químicos que van a actuar como una primer línea de defensa contra cualquier sustancia que quiera generar una infección. Hay unas características anatómicas particulares que tiene el sistema inmune de la mucosa. Por ejemplo, hay tejidos linfoides muy organizados que están en contacto íntimo con el epitelio mucoso, haciendo, digamos, una especie de control constante de esa barrera para tomar contacto con todas estas sustancias que intentan atravesar esas barreras para identificarlas y actuar contra ellas. Piensen ustedes que el sistema inmune asociado a la mucosa es uno de los sistemas inmunes más extensos del cuerpo. Vamos a ver que el 75% de los linfocitos del organismo están en las mucosas. Y ahí también se producen una gran cantidad de inmunoglobulinas. Esas inmunoglobulinas se producen inclusive en individuos sanos y son volcadas a la luz de la mucosa, donde actúan como una barrera protectora para permitir procesos infecciosos. Otra de las cosas importantes es que el sistema inmune tiene que mantener una homeostasis, tiene que generar una respuesta tolerogénica, sobre todo frente a los alimentos y a antígenos inocuos como alergenos que constantemente están ingresando a nuestro cuerpo. Esto lo logra porque hay una intensa formación de linfocitos reguladores, hay una intensa formación de linfocitos M2 antiinflamatorios, macrófagos, perdón, M2 antiinflamatorios, de células dendríticas reguladoras, secretoras de citoquinas reguladoras, y que si bien pueden tomar contacto con estos antígenos, que la verdad son parte de los alimentos y
pueden ser parte de sustancias inocuas que entran. Bueno, frente a esas, las células dendríticas, si bien las pueden reconocer, no son capaces de presentarlas en forma de antígeno. Ya vamos a ir viendo a lo largo de la clase un poquito cómo ocurre todo esto que les estoy contando. Y vamos a empezar revisando en primer lugar qué elementos tengo como inmunidad innata en mi aparato digestivo. ¿Por qué hablo del aparato digestivo? Porque en realidad es por ahí donde tengo un mayor acceso de agentes patógenos que intentan ingresar. En segundo lugar serían las vías aéreas, y no solo tengo los agentes patógenos, sino que acá también están sustancias que ingresan a través de la dieta y frente a las cuales no deberíamos reaccionar. Bueno, vamos a hablar más que nada de la mucosa digestiva, que es una de las mucosas más estudiadas, por eso las vamos a mencionar, y en primer término vamos a revisar qué elementos conforman desde el punto de vista innato a esta barrera. Bueno, hay diferentes células en el epitelio intestinal que favorecen la acción de barrera, ya sea a través de mecanismos físicos o químicos, ayudando a evitar la invasión de patógenos. Una de ellas son las células caliciformes. Las células caliciformes aparecen a lo largo del epitelio mucoso, poblando, ¿sí?, distintas zonas de este epitelio, y son células que fundamentalmente se encargan de secretar este moco que ustedes ven acá, que recubre como un gel viscoelástico la superficie íntima del epitelio mucoso. Estas células caliciformes todo el tiempo están secretando este moco. Es más, este moco se autorrenueva de manera constante, cada 4 o 6 horas hay una nueva secreción de moco, y su secreción aumenta, y lo vimos esta semana, cuando fundamentalmente se libera la interleuquina 13. La interleuquina 13 es muy importante en una respuesta inmune frente a parásitos y frente a alergenos, que sería una respuesta inmune de tipo 2, como la vamos a conocer. Y en ese caso, estas células caliciformes están estimuladas y este elemento que forma parte de la inmunidad innata se incrementa como mecanismo de defensa. Si bien, como dije, siempre está presente. Además, están las células epiteliales encargadas de la absorción de nutrientes, pero que tienen la particularidad de ser células que tienen receptores de la inmunidad innata, ya lo vamos a analizar, y como tales son capaces, cuando son estimuladas, de liberar citoquinas proinflamatorias para que de alguna manera todas estas células que están por debajo, ¿sí?, en la lámina propia, por debajo de este epitelio mucoso, reconozcan o se enteren de la presencia de algo extraño. Otra célula interesante que podemos encontrar en el epitelio mucoso es esta célula que ustedes ven acá, denominada célula M. Dentro de un momento la vamos a revisar. Cuando hablemos de, por ejemplo, las placas de Peyer, que son estructuras que representan a la inmunidad adaptativa, como tejido linfoide asociado a la mucosa, bueno, nos vamos a encontrar que estas células M, que están formando parte del epitelio mucoso, son células cuya función fundamental va a ser captar antígenos, ¿sí? Están en la parte superior, fíjense que están en el ápice, en la cúpula de una placa de Peyer. También la vamos a encontrar en otras estructuras linfáticas, en otros acúmulos de células linfáticas. Y como dije, lo vamos a revisar dentro de un momento, tienen la función fundamental de ayudar a captar antígenos que se encuentran en la luz intestinal
internalizarlos y ponerlos directamente en contacto con estos representantes de la inmunidad adaptativa. Por otro lado, en la parte más internas de las criptas, en la base de las criptas, tenemos las células de Panet. Estas células son células caracterizadas por la secreción de péptidos antibacterianos, ¿sí? De esa manera, cualquier patógeno que intente usar esta cripta como una especie de refugio, inmediatamente va a ser alcanzada por estos péptidos bacterianos que van a desestabilizar su membrana celular y le van a causar la muerte. También como inmunidad innata del tubo digestivo, para, digamos, explicarlo mejor, dijimos la barrera física propiamente dicha. Vean que las células epiteliales que conforman, todas las células que conforman este epitelio tienen uniones herméticas, ¿sí? Esas uniones herméticas son muy importantes porque van a bloquear el movimiento entre las células hacia la lámina propia. Prácticamente los espacios intercelulares están sellados por estas uniones herméticas y eso, como dije, generan una dificultad para que entre dos células haya pasaje de sustancias. Recién me mencioné el moco. Recuerden que es un gel viscoelástico adhesivo con alto reencambio. Tiene la particularidad de adherir sustancias que se quieran acercar al epitelio, ¿sí? Y al ser expulsados durante su recambio a la luz del epitelio mucoso, el peristaltismo lo traslada en forma distal y ese gel con sustancias adheridas termina siendo excretado por la materia fecal. Recuerden que la producción de este moco, y esto un poco para después ir asociando con manifestaciones clínicas en los pacientes, la producción de este moco va a estar aumentada cuando exista un foco inflamatorio, ya sea por parásitos o por bacterias. En el epitelio intestinal este moco va a estar aumentado y lo vamos a poder encontrar incrementado en la materia fecal. O sea que encontrar abundante moco en materia fecal nos está diciendo de un estímulo constante que está recibiendo el epitelio intestinal frente al reconocimiento de algo extraño. Hablé hace un momento, de sustancias antimicrobianas. La defensina, por ejemplo, es una de ellas, que es secretada por estas células de Panet que tengo acá. ¿Qué hacen las defensinas? Como dije, alteran la membrana de patógeno. También se ha encontrado la secreción de una especie de lectina tipo C, tiene un nombre particular, esa lectina de tipo C, cuya función fundamental es evitar la colonización de las mucosas, ¿sí? Por otro lado, tengo el glucocálix, que también es una especie de capa formada por oligosacáridos que están adheridos a lípidos o a proteínas en la superficie. Y la función particular de este oligosacárido tiene que ver más que nada con evitar el contacto directo de patógenos con la superficie de las células epiteliales. Otra cosa interesante es que, como recién mencioné, las células intestinales contienen receptores de tipo TOL. Estos receptores de tipo TOL tienen ubicaciones bastante especiales. Por ejemplo, los podemos encontrar en el interior, en el citoplasma, ¿sí? En el citoplasma de las células intestinales. Los podemos encontrar en la membrana vasolateral. En general no están en la superficie luminal. ¿Por qué no están en la superficie luminal? Para evitar justamente respuestas frente a bacterias comensales. Recuerden que en la luz aparece la flora normal, entonces no tengo receptores LECTOL acá, sino que los tengo en citoplasma y en la membrana
vasolateral. ¿Por qué esta ubicación? Porque eso hace que cuando estos receptores LAITOL reconozcan, para que se activen los citoplasmáticos, tiene que haber una bacteria que haya invadido el interior de este enterocito, y para que se activen los de la membrana vasolateral, tiene que haber una bacteria que haya logrado atravesar este epitelio. Bueno, ¿qué hacen estos receptores LAITOL cuando reconocen algo? Liberan citoquinas que aumentan la resistencia de las uniones herméticas y empiezan a aumentar la motilidad intestinal como mecanismo de defensa para ya, de algún modo, evitar que sigan ingresando otros agentes patógenos y ayudar con la motilidad intestinal a la eliminación de los que puedan encontrarse en la luz intestinal. También por debajo, en un contacto directo, tenemos macrófagos y células dendríticas con toda la batería de receptores, RRPs y receptores para opsoninas. Por lo tanto, apenas algo extraño atraviesa esta membrana, van a ser identificadas por estas células, y dentro del epitelio, vamos a encontrar linfocitos intraepiteliales. Volví a esta imagen para mostrarles esto. Linfocitos intraepiteliales, que muchas de esas son células linfocíticas innatas, no todas, algunas sí. Estas representan a la inmunidad innata, las células linfocíticas innatas, y que se van a activar frente a citoquinas. Hablando de las células linfocíticas innatas, recuerden que teníamos las de tipo 1, las de tipo 2 y las de tipo 3. En general, las de tipo 1 responden a estímulos derivados de célula dendrítica, las podemos encontrar en lámina propia o entre los enterocitos, o sea, en la membrana en la pared intestinal, en la membrana del epitelio intestinal. Las de tipo 2, acuérdense que son las que vimos esta semana, están en la lámina propia, responden a las alarminas que libera el epitelio intestinal cuando reconoce la presencia de parásitos o alguna sustancia química derivada de parásitos, y secretan citoquinas proinflamatorias similares al TGLPR2, interleuquina 4, 5, 13, 9. Y finalmente, las más abundantes van a ser las células linfoides innatas de tipo 3. Estas predominan en el tracto intestinal, son importantes en el mantenimiento de la barrera epitelial. Son las que más me van a servir para mantener la barrera epitelial, porque van a responder fundamentalmente a citoquinas que liberan células dendríticas de la lámina propia, estimuladas por la propia microbiota, por la propia flora normal. En general, producen factor estimulador de colonias de granulocito macrófago, producen interleuquina 17 y interleuquina 22, estimulando la barrera intestinal, y participan sobre todo en modular la respuesta inmune para que este epitelio intestinal se vuelva tolerante a la flora y no reaccione contra las bacterias que forman la microbiota o la flora normal, ¿sí? Porque esas bacterias que forman la microbiota o flora normal son bacterias que nos dan beneficios, digamos beneficios desde el punto de vista inmunológico, porque habíamos mencionado en algún momento que favorecían, de alguna manera, la utilización de nutrientes y de receptores para que las bacterias patógenas no se adhieran a este epitelio. También tienen algunas funciones nutricionales porque pueden fabricar vitamina K, que muchas veces son una de nuestras principales fuentes de vitamina K, ¿sí? Entonces es importante esta célula linfoide innata de tipo 3 porque nos ayuda
a volvernos tolerantes a esta flora normal, ¿sí? Bueno, así como revisamos los elementos que integran la inmunidad innata, tenemos que revisar también los que integran la inmunidad adaptativa. Vamos a ver que desde el punto de vista adaptativo, las mucosas en general se organizan en este tejido linfoide asociado a la mucosa y están conformados por un conjunto de linfocitos y estructuras linfoides cuya función fundamental es proteger las mucosas. En el adulto, este tejido linfoide asociado a la mucosa es muy importante porque acá van a estar contenidos el 80% de los linfocitos del organismo. Fíjense dónde están la mayor parte de los linfocitos. Ni siquiera los vamos a encontrar en ganglios o en el vaso, ¿sí? En la pulpa blanca del vaso, sino que la mayor parte de los linfocitos están asociados a las mucosas. Según la localización, en general, el tejido linfoide se subdivide en GALT, haciendo referencia al tejido linfoide asociado al tubo digestivo, BALT, tejido linfoide asociado al árbol bronquial, NALT, el asociado al tracto nasofaringio, y también tenemos pequeños acúmulos linfoides en glándulas mamarias, salivales, lagrimales, en órganos genitales, en oído interno. En realidad, el más estudiado y el más importante es el GALT. ¿Por qué? Porque les dije que es por donde, en general, la mayor parte de los antígenos intentan ingresar a nuestro cuerpo, por el tracto gastrointestinal. Por lo tanto, la idea sería revisar en particular este tejido linfoide. Bien, ¿con qué nos encontramos cuando analizamos el tejido linfoide asociado al tubo digestivo? Nos encontramos con esta particularidad. Vamos a ver que en este tejido linfoide vamos a tener sitios inductivos, ¿sí? Vamos a hablar de sitios inductivos como sitios donde tenemos linfocitos T y linfocitos B vírgenes. Es el sitio donde estos linfocitos se van a activar, van a proliferar y se van a transformar en células efectoras, ¿sí? ¿A qué sitios estoy haciendo referencia como sitios inductivos? A las placas de Peyer, que son estas estructuras bastante organizadas. Ahora vamos a ver un poco cuál es la estructura de las placas de Peyer. A folículos linfoides aislados que vamos a ir encontrando en el intestino delgado y en el intestino grueso. Y también al apéndice, que contiene un pequeño acúmulo de células linfoides. Por otro lado, el GALT también está representado por estructuras un poco más, Por otro lado, también tengo sitios inductivos más organizados, que son los ganglios linfáticos mesentéricos. Si bien estos ganglios linfáticos mesentéricos no forman parte del GALT, porque tienen una estructura ganglionar más organizadas, al estar tan cercanos, ¿sí? Al estar tan cercanos a el tejido linfoide de la mucosa, y como pueden ver, al tener linfáticos aferentes que drenan toda la zona íntima de la mucosa intestinal, también lo podemos describir como un sitio inductivo que me permite, de alguna manera, fortalecer el sistema inmune asociado a la mucosa. Como dije, el GALT está conformado por estos sitios y se llaman sitios inductivos porque ahí vamos a tener los linfocitos vírgenes, van a estar los linfocitos que van a tomar contacto con el antígeno y se van a activar.
pero también voy a nombrar como un sitio inductivo asociado a la mucosa los ganglios linfáticos mesentéricos, debido a que tienen, como les mostré, una intensa red de linfáticos aferentes que le permiten drenar de manera íntima todo lo que ingresa a través de este epitelio mucoso y así activar a linfocitos en esta estructura un poco más organizada que es el ganglio. Además de sitios inductivos, cuando hablamos del sistema inmune adaptativo asociado al aparato digestivo, nos vamos a encontrar con sitios efectores. Los sitios efectores son la lámina propia, que está por debajo del epitelio, y el propio epitelio mucoso. ¿Por qué lo voy a llamar sitios efectores? Se llaman sitios efectores a la lámina propia y al propio epitelio mucoso porque en ellos vamos a ubicar linfocitos CD4 y CD8 efectores, acá abajo en la lámina propia, fundamentalmente, linfocitos CD4 y CD8 efectores que ya se activaron, ya sea en ganglios mesentéricos o en las placas de Peyer o en los folículos linfoides, y están de manera activa reconociendo la posible presencia de un antígeno directamente por debajo del epitelio. También vamos a encontrar linfocitos de memoria, vamos a encontrar también los famosos NKT, que los supimos describir cuando hablamos de ontogenia T, y los linfocitos T que tienen TCR gamma delta. Recuerden que los NKT y los que tienen TCR gamma delta tenían receptores con poca variabilidad, tenían más bien receptores semejantes a los de la inmunidad innata, y eso les permitía de alguna manera reconocer de manera inmediata distintos pumps a medida que los agentes patógenos ingresan a través de los epitelios. Además de linfocitos CD4 y CD8 efectores, de memoria, NKT y linfocitos T con TCR gamma delta, también tengo a los representantes de la inmunidad innata. No se olviden que acá están macrófagos, están mastocitos y están las células plasmáticas propias de la inmunidad innata. Bueno, recién mencioné como estructuras asociadas a la mucosa como un integrante importante del tejido linfoide asociado a la mucosa gastrointestinal, a las placas de Peyer. Es importante que revisemos un poquito, si bien las placas de Peyer no son estructuras tan organizadas como las de un ganglio, como un ganglio mesentérico. Si observamos histológicamente cómo están estructurados, nos vamos a encontrar que tienen básicamente elementos muy parecidos a las de un ganglio. Repasemos cómo estaba formado un ganglio, a ver si nos acordamos. Acuérdense que los ganglios tenían una parte externa, ¿sí?, que la llamamos zona cortical, una parte externa que le llamábamos zona cortical, donde estaban los folículos de linfocitos B, podían estar los primarios, los secundarios. Por debajo estaba la paracorteza, donde teníamos la zona de linfocitos T. En esa paracorteza estaban estas vénulas de endotelio alto, que son muy importantes, que son las vénulas por las que llegan los linfocitos vírgenes hacia el interior de estos ganglios. Llegan los T a la zona de la paracorteza y los B migran a la zona más externa, que es la zona folicular. Además, lo que tenemos acá son linfáticos eferentes, ¿sí?, linfáticos
eferentes por donde van a salir linfocitos que no hayan logrado tomar contacto con antígenos en este ganglio y se van a trasladar a un ganglio vecino para seguir buscando intentar tomar contacto con el antígeno. Ahora bien, si miramos la placa de Peyer, ¿qué tenemos? Tenemos folículos linfáticos, acá los pueden observar, estos que estoy mostrando de color amarillos, redondeados. En estos folículos linfáticos podemos encontrar centros germinales. Esos centros germinales van a tener linfocitos B, T helper foliculares, y lo que encuentran como zona de color celeste entre los folículos linfáticos corresponden a la zona de linfocitos T, ¿sí? Acá van a estar los TCD4 y CD8 vírgenes. También van a haber células dendríticas y van a haber macrófagos ocupando esta posición. También tenemos las mismas vénulas de endotelio alto por las que llegan los linfocitos B y se ubican en la zona folicular, y los T en la zona que queda entre los folículos, ¿sí? Acá llegan los linfocitos vírgenes. Y la capacidad que tienen es, si es que acá no encuentran la presencia del antígeno, pasado algunos días, pueden ingresar a estos linfáticos aferentes que están en directo contacto con estas estructuras y abandonan la placa de Peyer y se dirigen al ganglio linfático, que en este caso sería un ganglio linfático mesentérico, para seguir intentando encontrar contacto con el antígeno. O sea, esto es un detalle que nosotros les venimos mencionando hace mucho tiempo. Los linfocitos B y los T vírgenes nunca se quedan en un órgano linfoide secundario por mucho tiempo. Todo el tiempo están recirculando de un órgano linfoide a otro, del tejido linfoide asociado a la mucosa a un ganglio, de ese ganglio al ganglio siguiente, de ese ganglio a la sangre, y por sangre otra vez vuelven, por ejemplo, o al tejido linfoide asociado a la mucosa o a algún otro integrante, a algún otro órgano linfoide secundario. Bueno, una característica importante cuando comparamos el tejido linfoide asociado a la mucosa en el intestino delgado y en el intestino grueso, ¿sí? Nos encontramos que en la mucosa del intestino delgado, más que nada, tenemos las placas de Peyer y algunos folículos aislados, sobre todo en la región distal, las placas de Peyer en la región distal del ilion y algunos folículos aislados, sobre todo en el apéndice y en lo que es el colon, ¿sí? Estas placas en el ilion distal y los folículos aislados, ¿sí?, en estas localizaciones. ¿Qué características tienen los folículos aislados? Se parecen mucho a las placas de Peyer, pero contienen mucho menor cantidad de linfocitos en su estructura. Y como ustedes pueden ver, tanto las placas de Peyer como los folículos aislados, la verdad, nada le tienen que envidiar a un ganglio linfático, porque estructuralmente se asemejan muchísimo y tienen los mismos elementos funcionales para poder reconocer el antígeno, activarse y diferenciarse en esos sitios a células efectoras. Justamente hace un ratito mencioné a esta célula M, que ustedes observan acá. En su momento les dije que estaba en la zona de la cúpula de una placa de Peyer, ¿sí? Les hablé
de esa localización en particular, lo pueden ver acá, y les dije que era una célula encargada de favorecer el ingreso de antígenos. Generalmente, esta célula M también la puedo encontrar no solo en esta posición en las placas de Peyer, también la puedo encontrar en folículos aislados a lo largo del intestino, y forma parte de un epitelio que se llama epitelio asociado al folículo. Estas células forman parte del epitelio asociado a folículo. ¿Qué tienen de especial? Y la pueden observar un poco mejor acá a la derecha. ¿Qué tiene de especial esta célula? Bueno, son células que prácticamente carecen de microvellosidades. Fíjense, acá al costado están las células intestinales, los enterocitos, y acá está la célula M, y como pueden observar, prácticamente están ausentes las microvellosidades. Pero no solo están ausentes las microvellosidades, sino que también el glucocálice es escaso. A ver, ¿por qué creen que no tiene microvellosidades? Lo pueden ver acá también. ¿Y por qué creen que tiene un glucocálice escaso? ¿Qué creen que busca esta célula con estas características? Y como les dije al comienzo de la clase, su función fundamental es favorecer el ingreso de antígenos que están en la luz intestinal y permitirle un contacto directo con el tejido linfoide asociado a la mucosa para que se active la inmunidad adaptativa a partir de esos posibles antígenos que están en la luz. También, otra cosa interesante, los sitios donde están estas células son sitios con bajo contenido de moco, por lo tanto, esto facilita mucho más el contacto de elementos que están en la luz intestinal directamente con esta célula. Ahora, si la miramos anatómicamente, fíjense, es una célula que tiene una especie de profunda invaginación, sobre todo en su membrana vasolateral, tiene como una especie de bolsillo en su membrana vasolateral. Ese bolsillo lo que hace es incorporar células fundamentalmente de la inmunidad adaptativa y de la inmunidad innata y hacer que queden en un contacto prácticamente próximo a la luz intestinal. Fíjense el tamaño o la longitud de citoplasma que me queda entre esta zona de bolsillo y la superficie apical o luminal de esta célula, ¿sí? Bueno, estas invaginaciones permiten, como dije, el mayor contacto de linfocitos T, linfocitos B, células dendríticas y macrófagos directamente con el epitelio mucoso. Como característica tienen una alta capacidad endocítica, pero a diferencia de la endocitosis que puede hacer cualquier otra célula, cuando ellos endocitan algo extraño, no le unen lisosomas, por lo tanto no degradan lo que endocitan. ¿Qué hacen? Hacen una especie de transitosis para permitir que lo endocitado sea volcado dentro del bolsillo sin ser degradado, para que los elementos de la inmunidad innata y adaptativa que están en ese bolsillo puedan reconocer al antígeno. No expresan en general receptores para poliinmunoglobulina, por lo tanto, en la zona donde está esta célula M no va a haber IgA secretoria. Eso va a permitir que los patógenos puedan directamente tomar un contacto íntimo con la membrana de estas células y ella les facilita el ingreso para que la inmunidad que se encuentra en su bolsillo reconozca así a distintos microorganismos. Su función central es transportar de manera transepitelial antígenos. ¿Cuál es la desventaja? Que muchas veces estas células son usadas como puerta de entrada para nuestro cuerpo
por parte de ciertos antígenos. Hay bacterias que tienen características muy específicas, que usan estos sitios como puerta de entrada y eso lo que permite, más allá de que después las bacterias toman contacto con la inmunidad que está en su bolsillo, esas bacterias suelen tener mecanismos para evadir el sistema inmune y invadir la mucosa intestinal. Pero bueno, me pareció interesante, es una célula propia del epitelio intestinal que colabora con el tejido linfoide asociado a la mucosa para que ésta pueda contactar y así reconocer posibles antígenos que se encuentran en la luz. ¿Cómo ingresan los antígenos a la mucosa intestinal? La verdad, el ingreso de antígenos es bastante interesante. Hay, en algunos casos, un ingreso vía paracelular. Este ingreso vía paracelular, sobre todo, puede ser importante cuando las uniones estrechas que mantienen íntimamente adheridas una célula epitelial a otra se relajan en presencia de un foco inflamatorio. Si ustedes se ponen a pensar, nosotros esta semana estuvimos, por ejemplo, hablando de un proceso inflamatorio frente a parásitos. Habíamos hablado de la activación de mastocitos y habíamos mencionado la liberación de sustancias vasodilatadoras. De sustancias que aumentaban la permeabilidad vascular, disculpen. Hablamos del factor de necrosis tumoral alfa, hablamos de la histamina, de algunas prostaglandinas. Estas sustancias liberadas por mastocitos y también por algunos macrófagos no solo generan espacios entre las células del endotelio vascular, sino que también pueden relajar estas uniones entre las células de la pared intestinal, y al relajarse las uniones, esos espacios intercelulares que pueden aparecer pueden ser utilizadas por antígenos que van a ingresar de manera paracelular por los espacios intercelulares y van a acceder de ese modo a les quiero decir algo y se me... Ahí está. Van a ingresar a la lámina propia, no me acordaba el nombre, se me había borrado. Van a ingresar a la lámina propia, pero bueno, ahí se encuentran con el resto del sistema inmune. Para que el ingreso vía paracelular exista, se tienen que estar liberando, tiene que haber un foco inflamatorio en ese epitelio mucoso, y se tienen que estar liberando sustancias que aumenten la permeabilidad, ¿sí? Bueno, otra forma de ingreso es cuando un antígeno infecta, acá lo tienen, cuando un antígeno infecta células epiteliales. Estas células epiteliales infectadas se vuelven apoptóticas y en ese caso va a ocurrir una fagocitosis por las células epiteliales que están en directo contacto con este epitelio, ¿sí? Va a haber una fagocitosis de las células apoptóticas y así estos antígenos podrían infectar también la célula epitelial. Otra forma, miren qué interesante, acá estos macrófagos tienen proyecciones citoplasmáticas, ¿sí? Donde esas proyecciones pasan los espacios intercelulares, tienen lo que se llaman dendritas transepiteliales. Estas se expresan sin afectar la barrera epitelial. Tienen con estas dendritas transepiteliales,
tienen proyecciones citoplasmáticas que le permiten reconocer y fagocitar dentro de la luz intestinal a determinados patógenos y luego le transfieren esos antígenos a las células dendríticas convencionales para que también hagan el reconocimiento y la presentación correspondiente. Esto de captar antígenos directamente de la luz intestinal también es una capacidad que tienen las propias células dendríticas, extendiendo prolongaciones hacia la luz y recogiendo antígenos directamente desde la luz. Y otras células dendríticas recogen los antígenos que pasan por estos espacios paracelulares, como mencioné en el primer ejemplo, espacios que se generan sobre todo cuando acá tengo un foco inflamatorio previamente instaurado. Como pueden ver, hay distintas formas que existen para que los antígenos ingresen, pero en todos los casos el ingreso determina un contacto inmediato, sobre todo con células de la inmunidad innata, con células dendríticas convencionales, para que estas hagan el reconocimiento y la presentación correspondiente a los integrantes de la inmunidad adaptativa del tejido asociado a la mucosa. Bueno, ¿qué otra cosa encontramos en la mucosa intestinal y que representan a la inmunidad adaptativa? Encuentro, y se los mostré al comienzo, linfocitos intraepiteliales. Son linfocitos que representan a la inmunidad adaptativa, pero están metidos dentro de la mucosa intestinal. Acá, chicos, pueden ver en esta microfotografía, es bastante interesante, aparecen con fluorescencia de color verde los linfocitos intraepiteliales y con una fluorescencia de color rojo los que se encuentran en la lámina propia. ¿Con qué nos encontramos? Que los que están de color verde en general son CD8 intraepiteliales. Hay CD8s en la lámina propia, pero en general hay más intraepiteliales. Y los que están en la lámina propia en general son más que nada CD4. Como dije, el 80% de los que están dentro del epitelio intestinal son representantes de la familia CD8. Y la particularidad es que pueden tener TCR alfa beta o TCR gamma delta. También ahí podemos encontrar, como les dije hoy también al comienzo, a otros linfocitos que son las células linfoides innatas de tipo 1, que están intraepitelio mucoso y que fundamentalmente ayudaban a este mecanismo de barrera. Bueno, una de las características de los linfocitos intraepiteliales, lo pueden ver acá, son muy móviles, se meten dentro del epitelio, pueden volver a salir a lo que es la lámina propia, vuelven a ingresar, vuelven a salir, o sea, tienen una migración bastante estructurada, lo que sugiere que tienen una importante acción de vigilancia de estos epitelios. Bueno, ¿cuáles son las funciones de estos linfocitos intraepiteliales? Ser, al igual que el epitelio, una primera línea de defensa. Su característica, al ser CD8, son de origen citotóxico, por lo tanto, tienen la capacidad de producir citotoxicidad contra células epiteliales que ellas consideran estresadas o dañadas. De esa manera, la célula epitelial estresada o dañada se muere y es inmediatamente reemplazada por efecto mitótico por nuevas células epiteliales, ¿sí? Una función, entonces, sería tratar de detectar células epiteliales dañadas o estresadas para volverlas apoptóticas y que inmediatamente sean reemplazadas por nuevas células. Ustedes me van a decir, ¿y para qué me sirve causar la apoptosis de células estresadas? Chicos, una célula estresada es una célula que no va a tener una funcionalidad adecuada.
no va a ser una buena absorción de nutrientes, no va a ser una correcta barrera porque va a estar debilitada. Entonces, la verdad es que no nos conviene tener este grupo de células, así que lo importante acá es las identificamos con estos linfocitos intraepiteliales. Bueno, por lo tanto, participan en la reparación epitelial como primer función importante. Además, secretan citoquinas y ellas reconocen la presencia de un antígeno, secretan citoquinas, tienen TCRs, tienen un rol en interacciones homeostáticas, o sea, van a ayudar a la tolerancia de antígenos expresados en nutrientes o a la tolerancia de la flora normal o microbiota, y eso lo hacen porque secretan fundamentalmente interleuquina 10, que es una citoquina inmunomoduladora o inmunoreguladora, y esto genera que la inmunidad innata de las mucosas frente a proteínas de la dieta o frente a microorganismos que forman la flora normal no generen una respuesta inflamatoria, ¿sí? Porque si no, piensen, estaríamos inflamados todo el tiempo. Porque todo el tiempo hay proteínas en la dieta, todo el tiempo hay flora normal. Entonces, si nuestro sistema inmune asociado a la mucosa respondiera frente a esto, todo el tiempo tendríamos inflamación. Y un tejido inflamado no es funcional. Y si el intestino no es funcional, ¿cuál es la función fundamental del intestino? Absorber nutrientes. Fíjense lo importante de todo esto que estamos charlando. Bueno, como dije entonces, en la mucosa intestinal tengo células T convencionales, CD8 convencionales con TCR alfa beta y algunos no convencionales con TCR gamma delta o TCR alfa beta oligoclonales, ¿sí? ¿Qué nos permiten estos TCR? Reconocer sobre todo PAMPs y tolerar, como dije, antígenos dietarios o integrantes de la flora normal. También están las células innatas linfoides de tipo 1 y en su conjunto ayudan a mantener la barrera y a generar un estado homeostático con la inmensa cantidad de antígenos que hay en la luz y frente a los cuales ellos todo el tiempo están teniendo una relación. Bien, algo interesante también de mencionar tiene que ver con el tráfico leucocitario en sitios inductivos y en sitios efectores en la mucosa intestinal. Bueno, por un lado tengo como sitios inductivos a las placas de Peyer, a los folículos linfoides aislados, al apéndice y a los ganglios mesentéricos. ¿Qué función le habíamos adjudicado a estos sitios inductivos? Bueno, habíamos dicho que los sitios inductivos tenían la función fundamental de recibir células vírgenes para que puedan tomar contacto con posibles antígenos que ingresen. ¿Qué pasa? El alojamiento de los linfocitos, tanto en el GAL como en la zona de ganglios mesentéricos, depende fundamentalmente de que puedan ingresar a través de estas vénulas de endotelio alto que vemos acá, que tienen moléculas de adhesión especializadas para permitir el ingreso, o sea, la salida desde la luz de la sangre hacia estos tejidos inductivos y su alojamiento. En general, van a llegar por esas vénulas de endotelio alto, se van a inicialmente quizás localizar primero en lo que es el GAL, van a estar un cierto tiempo en este sitio,
24, 48 horas, y si durante ese tiempo no lograron contactar con el antígeno, van a ingresar a los ganglios linfáticos aferentes y a través de los ganglios linfáticos van a ir hasta a partir de los linfáticos aferentes, van a ir a los ganglios mesentéricos locales. Dentro de los ganglios mesentéricos locales van a permanecer un cierto tiempo y de nuevo, si no lograron tomar contacto con el antígeno, van a salir de este ganglio, van a ir al ganglio siguiente y así sucesivamente hasta que a nivel del conducto torácico abandonen el sistema linfático, vuelvan a pasar a sangre y vuelvan a hacer nuevamente todo este proceso. ¿Para qué me permite o qué me permite este tráfico? Chicos, este tráfico es fundamental porque eso hace que yo todo el tiempo tenga diferentes tipos de linfocitos con diferentes tipos de TCRs censando sobre todos mis sitios más cercanos al exterior. ¿Sí? Recuerden que cada linfocito tiene un TCR o un BCR único. Entonces, todo el tiempo hay linfocitos B y T con receptores diferentes dando vueltas por todos los sitios que se consideran órganos linfoides secundarios y esta recirculación hace que ellos tengan la capacidad de siempre estar censando la presencia de distintos antígenos. Bueno, ahora bien, ¿cómo llegan, una vez que reconocen un antígeno, cómo llegan a los sitios efectores? ¿Cómo llegan al epitelio mucoso y a la lámina propia? Porque mientras están vírgenes van, como dije, sangre, tejido linfoide asociado a la mucosa. Tejido linfoide asociado a la mucosa, linfático aferente ganglio, ganglio, siguiente ganglio, sangre, sangre otra vez y recirculan. Como cuando en un determinado momento reconocen el antígeno, se activan y se diferencian las células efectoras, cómo se trasladan a los sitios efectores. ¿Cuáles son los sitios efectores? Bueno, los sitios efectores son fundamentalmente el epitelio mucoso y la lámina propia. ¿Sí? ¿Cómo van a llegar a estos sitios efectores? Fundamentalmente van a llegar por vía sanguínea. ¿Sí? Una vez que se activan, van a buscar llegar al torrente sanguíneo y a partir de el endotelio de estos sitios van a abandonar ya ahora como células efectoras y se van a localizar en los epitelios mucosos. ¿Sí? Para eso, ¿qué necesitamos? Vamos a necesitar que los linfocitos T y B que se activan en GALT o los activados en ganglios lleguen a la lámina propia. El acceso de los que están en el tejido linfoide asociado a la mucosa es más directo. Cuando hablo de los que están en ganglios, tienen que ir, como dije, hasta la circulación sanguínea y a través del conducto torácico acceder a la circulación general y van a ingresar desde la sangre a la lámina propia guiada por quimiosinas. Generalmente la quimiosina que guía al intestino delgado, a la lámina propia del intestino delgado, es la quimiosina CCL25, que se une al receptor CCR9, y los linfocitos que van a la lámina propia del intestino grueso son guiados por la interleuquina CCL28, que se une al CCR10 en la superficie de los leucocitos. O sea, los linfocitos T y B efectores, en el caso de los B efectores, secretores de IgA, cuando se activan, adquieren un fenotipo de alojamiento intestinal específico debido a que expresan moléculas de adhesión específicas que les permiten adherirse al endotelio de
la zona intestinal y también expresan receptores para quimiosinas específicos secretados desde la mucosa intestinal. Y eso los obliga, una vez que se activan, a migrar a la lámina propia o al propio endotelio, al propio epitelio. Bueno, nos vamos a encontrar con una característica bastante interesante, que cuando hablamos de células dendríticas que presentan antígenos en la mucosa intestinal, células dendríticas que van a estar asociadas al tejido linfoide asociado a mucosa, estas células dendríticas tienen la capacidad de imprimirle a los linfocitos que activan un perfil de asentamiento o de migración característico que los obliga a ir a la lámina propia o al epitelio intestinal. ¿Cuál es esa característica de las células dendríticas? Cuando ellas hacen la presentación antigénica, por ejemplo, en la mucosa intestinal tengo una célula dendrítica que reconoció un antígeno a nivel del epitelio intestinal, cuando le presenta a los linfocitos T que están, por ejemplo, en las placas de Peyer o en el tejido linfoide asociado a la mucosa, además de la presentación que ya conocemos, la célula dendrítica libera ácido retinoico. Ese ácido retinoico va a provocar que la célula, va a provocar que el linfocito, luego de reconocer el antígeno, se diferencie a un linfocito T efector, pero efector con la particularidad de que sea obligado a migrar a la lámina propia o al epitelio de la mucosa intestinal. ¿Por qué? Porque en este caso le obliga a expresar CCR9. Recuerden que el CCR9 era para reconocer la quimiosina CCL25, que hacía que este linfocito migre a la lámina propia del intestino delgado, y lo obliga a presentar también esta integrina, que es la alfa-4 beta-7, que es una integrina que tiene la función fundamental de unirse a una molécula llamada MATCAM1, esto es una molécula de la superfamilia de las inmunoglobulinas, que a nivel intestinal le permite a este linfocito activado alojarse exclusivamente en la lámina propia del intestino delgado. En el caso de la piel observamos algo parecido. Las células de Langerhans de la piel van a presentar a los linfocitos T asociados a la piel antígenos, y en ese caso es la vitamina D la que promueve en este linfocito efector un perfil de asentamiento en esa estructura, en esa barrera. En ese caso hace que exprese CCR4, que lo va a obligar a migrar a la zona de la lámina propia de la piel, donde está liberándose la quimiosina CCL17. También expresa esta molécula CTLA4, que reconoce la S-lectina, y así puede ingresar a la zona de la piel, y esta integrina BLA4 que se une a la BCAM1. Entonces, lo que observamos es que cuando las células dendríticas presentan antígenos en el tejido linfoide asociado a la mucosa, lo que hacen es liberar moléculas, llámese ácido retinoico, llámese vitamina D, que hacen que los linfocitos que se transforman en efectores expresen receptores para quimiosinas e integrinas que las obliguen a migrar y a asentarse en esas zonas en especial para actuar contra el antígeno. Bueno, también vamos a ver que las células dendríticas pueden imprimir en plasmoblastos generados en placas de Peyer o en ganglios linfáticos mesentéricos un perfil de asentamiento característico. Fíjense, el plasmocito
va a presentar receptores CCR9 que van a obligar a migrar a este plasmocito a lo que es la zona de la lámina propia de la mucosa intestinal, atraído por la CCL25, y también esta integrina alfa 4 beta 7 que le ayuda a ingresar desde la sangre a ese tejido en particular. Acá podemos ver cómo la integrina alfa 4 beta 7 expresada en linfocitos que están circulando en sangre, que se originaron en el tejido linfoide asociado a la mucosa, que acá reconocieron el antígeno y se transformaron en células efectoras, tanto linfocito B como T. Podemos ver que llegan por vasos sanguíneos como células T efectoras desde su activación en el tejido linfoide asociado a la mucosa o en el ganglio mesentérico, llegan con sus integrinas, se unen a estas moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas y así pueden acceder desde la sangre a la lámina propia, que es lo que yo les mostraba acá. Cuando se activan en sitios inductivos, ¿sí? Cuando se activan en sitios inductivos, van vía linfáticos al ganglio, por el ganglio van hasta la sangre, por sangre llegan a la circulación sanguínea del intestino y de acá usan esos receptores para quimiosinas y esas integrinas en particular para exclusivamente asentarse en la lámina propia del epitelio intestinal, ¿sí? Bueno, acá están viendo cómo se asentan en la lámina propia del epitelio intestinal. Para asentarse en el intestino delgado usamos alfa 4 beta 7 y usamos alfa E beta 7 en el caso de que se trate de linfocitos intraepiteliales que directamente ingresen al epitelio intestinal. O sea que cada uno usa sus integrinas. Si va a ser una célula, un linfocito B o T efector y quiere asociarse e ingresar a la lámina propia desde la luz del vaso a la lámina propia, usa esta integrina. En cambio, si es un linfocito intraepitelial, usa esta otra para directamente interactuar y meterse dentro del epitelio intestinal. Estos receptores CCR9 o CCR10 hacen o que reconozcan CCL25 y vayan al intestino delgado, o con el CCR10 reconocen CCL28 y van al intestino grueso. Eso también está direccionado por quimiosinas. Es bastante interesante cómo todo el tiempo están migrando y una vez que se activan, llegan por vía sanguínea activados y ingresan a la lámina propia por quimiosinas e integrinas especiales. Bueno, estuvimos hablando de la activación de la inmunidad adaptativa representada por linfocitos T. Veamos un poquito los linfocitos B2 que están asociados a la mucosa intestinal. En general, estos linfocitos van a reconocer o se van a activar frente a microorganismos de la flora comensal o frente a patógenos infectantes, digamos, del epitelio. ¿Qué tipo de anticuerpo vamos a producir? Vamos a producir fundamentalmente IgA. Como dije, IgA en respuesta a la flora comensal o a agentes patógenos. ¿Quiénes van a producir esa IgA? Lo van a producir una serie de plasmocitos que van a estar en la lámina propia del intestino delgado y el intestino grueso, y son plasmocitos que provienen fundamentalmente de linfocitos B2, que se activaron en las placas de Peyer
o en los ganglios, en los folículos aislados o en los ganglios mesentéricos. Estos linfocitos B2 que están acá en las placas de Peyer, en folículos aislados y en ganglios mesentéricos, son linfocitos B2 que se activan en interacción con T helper foliculares, ¿sí? Estos son los clásicos B2 que ya conocemos. Van a formar plasmoblastos. Estos plasmoblastos van a salir vía sanguínea con receptores para quimiosinas e integrinas. Van a hacer un homing, van a migrar vía sanguínea hasta los vasos del intestino, van a abandonar la zona intestina, la zona de los vasos sanguíneos, y se van a alojar en la lámina propia liberando IgA. Ese es un grupo. El otro grupo también puede ser linfocitos B1. Acuérdense que los linfocitos B1 eran linfocitos que fundamentalmente estaban en el peritoneo. Sabemos que estos linfocitos pueden abandonar el peritoneo y migrar a la mucosa intestinal y activarse, generando un cambio de isotipo en presencia de factor de crecimiento transformador beta, y van a secretar también IgA. Y otra forma de activar linfocitos B2 es directamente, sin la colaboración T, a partir de señales que los linfocitos B2 reciben luego de reconocer un antígeno. Este linfocito B2 está de vuelta en las placas de Peyer, en folículos aislados, y se activa en ausencia de T helper foliculares, pero recibiendo señales estimuladoras como, por ejemplo, en presencia de interleuquina 6, ácido retinoico, la citoquina BAFF, la citoquina APRIL, el factor de crecimiento transformador beta, y bueno, este linfocito B2 se puede transformar en una célula plasmática secretora de IgA y también alojarse en la lámina propia donde se secreta IgA. La IgA va a ser el principal isotipo de anticuerpo presente en las secreciones mucosas. Y en general, vamos a encontrarnos que una gran proporción de bacterias que forman la microbiota van a tener esta IgA unida a su superficie, ¿sí? También se puede formar IgG e IgM, pero las proporciones de IgG e IgM que se pueden formar y liberar en esta región son mínimas comparadas con otros mecanismos. Hablemos un poquito de los B1, ¿sí? Como dije, una gran proporción de la IgA secretoria viene de B1, que se activan por bacterias comensales. Estas B1 migran desde la cavidad peritoneal al ganglio linfático mesentérico. Allí van a reconocer antígenos microbianos, se van a activar, van a proliferar, van a formar plasmocitos secretoras de IgA, y estos se van a ubicar en la lámina propia donde van a producir gran parte de la IgA. Esa IgA producida por B1 tiene una función muy importante en la flora comensal porque es la IgA que fundamentalmente impide que la flora comensal transgreda la barrera epitelial. O sea que, en general, la IgA que me controla a la flora comensal suele ser IgA proveniente de linfocito B1. Y después tengo los B2 que se van a activar con colaboración de T helper folicular y B2 que se van a activar en ausencia de T helper foliculares, ¿sí? Todos estos van a secretar IgA. Bueno, ¿cómo llega la IgA formada por plasmocitos que van a estar en la lámina propia? ¿Cómo llega la IgA a la luz intestinal? Bueno, ustedes recordarán que en algún momento cuando hablamos de receptores de la inmunidad innata, yo les mencioné que en la zona basal, las células epiteliales, en la zona vasolateral, las células epiteliales mucosas tenían un receptor que se llamaba receptor para inmunoglobulinas poliméricas, ¿sí?
Este receptor para inmunoglobulinas poliméricas tiene la capacidad de unir esta IgA dimérica secretada por estos plasmocitos en la lámina propia. Y una vez que la IgA dimérica se une, lo que hacía este receptor era favorecer la endocitosis de todo este complejo. Una vez que ocurre la endocitosis, el receptor, junto con la IgA dimérica, es transportado por un proceso de transitosis a través del enterocito y así logran arribar a la cara apical del enterocito. Una vez que llegan a la cara apical, hay, digamos, una liberación de la IgA dimérica. Para que se pueda liberar la IgA dimérica del receptor, hay proteasas que tenemos en esa cara apical que van a degradar, van a romper a este receptor, pero cuando observamos la IgA dimérica liberada en el lumen intestinal, vemos que queda liberada con una parte del receptor. Esa parte del receptor que aún permanece unida, una vez que la IgA dimérica es liberada, se llama componente secretorio, y ese componente secretorio tiene una función fundamental en evitar que esta IgA dimérica sea atacada por proteasas intestinales y sea degradada en esta luz intestinal. Recuerden que estas células del epitelio mucoso liberan un montón de proteasas, es más, el proceso digestivo contiene proteasas, y bueno, ante esas proteasas, este componente secretor, que es una parte del receptor para inmunoglobulina polimérica, evita que la IgA dimérica en la luz sea degradada. ¿Y cuál es la función? Bueno, la función fundamental es, como ya lo vimos, neutralizar microorganismos para evitar que se adhieran al epitelio intestinal y lo intenten invadir, neutralizar toxinas. Acá tenemos un poquito las funciones. Neutraliza receptores virales y bacterianos, evitando la infección, neutraliza toxina, inhibe la absorción de antígenos y alergenos, sobre todo antígenos contenidos en alimentos, inhibe acciones inflamatorias de anticuerpos IgG y IgM para que el epitelio intestinal no reaccione y no genere un foco inflamatorio frente a la flora comensal. Generalmente es resistente a las proteasas intestinales, no causa inflamación, y eso es importante. Lo único que hace es impedir que todo lo que está en la luz intestinal, ya sean microorganismos o toxinas, o antígenos de alimentos o alergenos, lo único que hace es impedir que se unan al epitelio, pero no desencadenan un proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque yo les dije que si yo desencadeno un proceso inflamatorio, se inflama la pared intestinal y esta pierde su capacidad de absorción diferencial. Bueno, como dije, una importante fracción de las IgA secretorias, entre el 20 y 40%, vienen de B1 y exclusivamente están armadas para controlar a mi flora normal, para hacer que la flora normal quede en la luz y no intente acercarse al epitelio mucoso. Bueno, se habrán dado cuenta que tenemos un montón de elementos que favorecen mecanismos de defensa. Sin embargo, desde hoy venimos planteando que el epitelio mucoso tiene que generar o sostener una respuesta tolerogénica frente a antígenos inocuos que están contenidos en alimentos. Piensen que si yo inflamo mi intestino cada vez que como, el intestino no va a ser funcional y los alimentos que comemos no van a poder ingresar a nuestro cuerpo. También tengo que evitar o tengo que generar respuestas tolerogénicas y evitar respuestas inmunes contra la flora comensal. ¿Y por qué? Porque esta flora comensal tiene mecanismos de defensa, ¿sí? Además,
hoy les contaba que también fabrican vitamina K, que es fundamental para nosotros. Bueno, ¿cómo hace con todos estos elementos que representan tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa? ¿Cómo hace para la mucosa intestinal volverse tolerogénica? Y lo que vimos es que en general el microambiente en el que se encuentra esta mucosa generan condiciones que promueven la diferenciación de linfocitos T específicos para antígenos de la flora comensal o antígenos dietarios en un perfil T regulador. O sea, hay factores, por ejemplo, este es el factor llamado linfopoyetina, que secreta el propio enterocito ante la presencia de flora comensal o antígenos dietarios, y, por ejemplo, eso sería una condición o una sustancia que va a hacer que los linfocitos T, adquieran un perfil T regulador inducible y que las células B se diferencien a plasmocitos secretores de inmunoglobulinas A secretorias. En general, las células dendríticas adquieren un perfil tolerogénico cuando estas células dendríticas toman contacto con la flora normal a través de estas proyecciones citoplasmáticas. Ellas, en vez de volverse células efectoras, se vuelven células tolerogénicas y empiezan a liberar interleuquina 10 y factor de crecimiento transformador beta. Eso hace que los TCD4 que estén en la zona se transformen en T reguladores, ¿sí? También se generan plasmocitos secretoras de IgA dimérica. Esa IgA dimérica se va a adherir a la flora normal, pero únicamente se va a adherir para evitar que las bacterias de la flora normal invadan el epitelio intestinal. Los macrófagos, en presencia de estas citoquinas liberadas por las células dendríticas, se van a volver macrófagos M2. Ustedes ya saben que son macrófagos antiinflamatorios, y va a haber una alta formación de células linfoides innata de tipo 3 que producen citoquinas que tienen como función aumentar el sistema de barrera y limitar a la flora comensal a lo que es la luz intestinal. O sea, el epitelio, en presencia de una flora normal o en presencia de antígenos dietarios, libera elementos. Yo dije la linfopoyetina, también podría ser la prostaglandina E, que modifican las características de las células dendríticas, y estas, junto con lo liberado por el epitelio, modifican los tipos de linfocitos T que van a alojarse en esa lámina propia, formando fundamentalmente un ambiente antiinflamatorio. Voy a tener linfocitos T reguladores, células dendríticas reguladoras, macrófagos M2, y también se van a formar linfocitos T helper 2, que van a liberar interleuquina 4 y 13, y esto van a disminuir la expresión de receptores RRPs en la parte apical de las células mucosas. ¿Y por qué voy a disminuir los RRPs en la parte apical? Para que los RRPs no reconozcan los PAMPs de la flora normal y no active el epitelio mucoso. Esto genera, como dice ahí, condiciones homeostáticas y permite que frente a proteínas de la dieta o a la flora normal, el epitelio no se active. Ahora bien, cuando aparece un antígeno, un microorganismo patogénico, esto revierte y se activan todos los mecanismos que ya estudiamos en alguna de las clases anteriores. ¿Sí? Bueno, chicos, importante reconocer
elementos de la inmunidad innata, elementos de la inmunidad adaptativa, qué función tiene o cómo está estructurado el tejido linfoide asociado a la mucosa, cómo constantemente están recirculando los linfocitos vírgenes entre el tejido linfoide asociado a la mucosa y los ganglios mesentéricos, que son próximos. Cuando en alguno de estos sitios los linfocitos reconocen un antígeno y se activan, sobre todo en el tejido linfoide asociado a la mucosa, qué elementos le ceden las células dendríticas a esos linfocitos que se activan para que se activen con un perfil que los haga volver y alojarse en la lámina propia y desde ahí cumplir su función. Ver un poquito estos linfocitos intraepiteliales, esos CD8 intraepiteliales, qué función tienen. Ver cómo hacen todo este conjunto de sistema inmune para no responder a antígenos dietarios y sí hacerlo frente a patógenos, o no responder frente a la flora normal y sí hacerlo frente a bacterias patogénicas. Bueno, recuerden que si es una bacteria la que ingresa, vamos a activar en este tejido linfoide asociado a la mucosa, lo vimos la semana pasada, un perfil de inmunidad innata de tipo 1, donde se van a activar macrófagos. Estos macrófagos, mastocitos, van a generar un foco inflamatorio con neutrófilos y monocitos, y desde la respuesta adaptativa se van a activar T helper 1 y T helper 17. En cambio, si son virus, esta mucosa va a ser infiltrada por células dendríticas plasmocitoides, por natural killers. Desde la inmunidad adaptativa se van a activar T helper 1. También, si tenemos parásitos, el foco inflamatorio va a ser de un tipo M2 innato, de un tipo 2 innato, perdón, con células linfoides innatas de tipo 2, mastocitos, macrófagos M2, eosinófilos, basófilos, y se activan sobre todo T helper 2 para acabar con todo esto. Entonces, mientras no haya agente patógeno, mantenemos la tolerancia. Células dendríticas tolerogénicas, T helper 2, M2 y T reguladores, que es lo que induce un parásito que libera sustancias tolerogénicas, sustancias inmunomoduladoras. Y por eso ciertos parásitos logran que el sistema inmune no reaccione frente a ellos, así como lo logran la flora normal y los antígenos de la dieta. Acuérdense que los parásitos helmintos hacían esta función. Bueno, los invito a revisar, tienen un capítulo de respuesta inmune de respuesta inmune en las mucosas, en la bibliografía, para que vean la diferencia de lo que tengo en ese sistema inmune, ¿sí? Las funciones de algunas células y estructuras en especial. Y bueno, me pareció bastante interesante asociarlo porque hablamos mucho de mucosa en esta clase, en esta semana, y en general no teníamos tan en claro cómo estaba conformado ese sistema inmune, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta en particular para hacer. Sobre lo que les conté. Mira, Tatiana me pregunta con qué libro trabajar. Espera que lo miro porque lo tengo acá al lado y te digo cuál me gustó más. Me parece que es... Porque yo depende del tema, leo uno o el otro. Sí, es que pasa eso, Tatiana, te cuento. Yo la verdad lo encontré mejor en el Findboy, ¿sí? Me pareció el Findboy que estaba un poco más fácil todo esto, más organizado. Sin embargo, el ABAS, lo que es inmunidad innata
del epitelio mucoso está mejor. Inmunidad innata del epitelio mucoso está mejor el ABAS, y el Feinboim habla mucho más de lo que es la parte de inmunidad adaptativa del epitelio mucoso. Me están preguntando notas de parcialitos. Chicos, la verdad, ustedes me ven, a veces los tiempos no me dan, pero ya esta es la última clase que doy de la semana, así que ya me voy a poner a pasar notas. Quédense tranquilos, si no aparecen hoy, seguramente mañana a primera hora las van a tener, así que quédense tranquilos. Y eso sí, semana que viene parcialito. ¿Está? Profe, Sí, te escucho. yo tengo una duda. Ajá. ¿COVID va a caer en el próximo parcial? Nosotros vamos a hablar de respuesta inmune frente a virus, ¿sí? Sí. Más los trabajos prácticos que realizamos cuando revisamos la unidad 2, que es respuesta inmune frente a virus, bacterias, hongos y parásitos. ¿Vacunas no, profe? Dale. Vacunas, no, porque es unidad 3. Unidad 1, 2, perdón, unidad 4. Esa la voy a evaluar la próxima. Vacuna es la próxima. El próximo parcialito, el tercero. Gracias. Dale, general. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, de vuelta. Vean qué elementos de la inmunidad innata tienen las mucosas, cómo está formado el tejido linfoide asociado a la mucosa, el GALT fundamentalmente, cómo es la recirculación de linfocitos entre las zonas inductoras, que es donde se activan, y las efectoras, que es donde responden, y cómo el intestino tolera antígenos de la dieta, tolera bacterias de la flora normal, no responde frente a ellos, generando como les dije, células dendríticas tolerogénicas, linfocitos T reguladores, macrófagos CM2, etc. Y cómo sí, cuando ingresa un patógeno, va a responder. Y acuérdense que eso que hace la propia mucosa para tolerar todo lo que les conté, lo inducen los parásitos helmintos para poder sobrevivir y no ser atacado por este sistema inmune. En eso céntrense. ¿Está? Bueno, chicos, como siempre un placer contarles estas cosas. Me parecen sumamente apasionantes ir viendo cómo cada elemento en particular tiene su mecanismo. Y bueno, los estaría esperando.